te dije. ¿Estamos bien todavía? Sí, todavía. ¿Son réplicas? Sí. Ay, cabrón. Qué feo. No mames. En mi vida había estado una cosa de estas. No, hombre, sí, mire. Y en la mañana a las 11 un simulacro. Sí. Sigue todavía, ¿eh? Sí, está temblando. Todavía sigue temblando. Sí. Madre, ya cayó algo.